Quiero que se pongan de pie a lo que leemos su palabra. To the Gospel of Mark, El libro de Marcos, chapter 14, capítulo 14, and beginning at verse 32 y comenzando en el verso 32 down to verse 42. hasta el 42. Y la palabra de Dios lee así. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas yo no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No ha podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Let us pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we come before you this afternoon. Padre, venimos a ti esta tarde. We ask for your anointing over your word. Oramos por tu unción hacia su palabra. I pray, Lord, open our hearts and our souls and our minds to your spirit, Abre nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu a tu palabra. so that when we leave in a little while, Que cuando lo vayamos en poco tiempo, that we would know that our God still reigns. que podamos saber que nuestro Dios todavía reina. That, Lord, that you are in charge. Que tú estás a cargo And that, Lord, you'll have your way in our y que lives. tú tendrás tu manera en nuestra vida. For we ask it in Jesus' Y lo name. pedimos en el nombre de Jesús. Amen. You Amén. may be seated. Pueden sentarse. Jesus shows us how to handle pressure. Jesús In life. nos muestra cómo manejar la presión. And there's been a lot of pressure this past week. Y ha visto mucha presión en esta semana. We see what's going on in our world. Vemos lo que está pasando en el mundo. There is stress everywhere. Está la gente preocupada por donde quiera. We see it around the world Lo vemos por todo el mundo. when entire nations are shut down. Cuando todas naciones enteras se han cerrado. We're seeing it here in America. Lo estamos viendo aquí en América. We're seeing it even when the president calls for a national emergency. Lo vemos cuando el mismo presidente llama a la nación en un estado de emergencia. We saw the virus, Vemos el virus and the staff got together. y la junta de la iglesia se unimos And we made a plan. y hicimos un plan. And then the next day the governor came out and called for a state of Y emergency. el próximo día el gobernador declaró un estado de emergencia. So all the hours that we were putting a plan together Así que todas las horas que tuvimos haciendo un plan, had to be changed another day. tuvimos que cambiarlo el próximo día. And now we hear about all the things that are going on, Ahora escuchamos todo lo que está sucediendo about the crisis, about the virus. sobre el crisis del virus. And it's created a lot of stress and Y pressure. está creando mucha preocupación en nuestra nación. But in the verses that we read today, Pero en los versos que hemos leído, Jesus shows us how to handle pressure. Jesús nos enseña cómo manejar la presión. And as the church, we are different than the world. Y como la iglesia somos diferentes del mundo. The world may not have an answer, El mundo no tiene respuestas, but the church of Jesus Christ pero la iglesia de Jesús should handle stress and pressure in a different debe way. de manejar la presión en otra diferente manera. And we're on this journey that Jesus has taken to the cross. Y estamos en este viaje que Jesús está tomando hacia la cruz. Last week we looked at Mark chapter 14. La semana pasada leímos en Marcos 14
And how Mary came and broke the flask of oil and poured it on the head of Jesus. Y como María vino y rompió un frasco de aceite y se lo derramó por la cabeza And de to Jesús. show the sacrifice of worship. Y demostró el sacrificio de adoración. And sometimes worship is a sacrifice. Y muchas veces la adoración es un Sometimes you don't sacrificio. feel like worship. A veces no nos sentimos como adorar. Sometimes it costs you something. A veces nos cuesta algo. But God is worthy of our worship Pero Dios es digno de tu when adoración. things are good Cuando las cosas están buenas and when things are y cuando difficult. las cosas están malas. And right now it might be difficult to worship God. Y ahora mismo puede ser difícil adorar a Dios. But that's when we offer up the sacrifice of praise Pero and eso es worship cuando to Him. nosotros le damos los sacrificios de adoración y oración. You read in Mark chapter 14 Leemos en Marcos that after 14 this event with Mary, que después de lo que sucedió con María, Jesus instituted the Lord's Supper. Jesús instituyó la Santa Cena. And this is where Jesus tells Peter, Y aquí es donde Cristo le dice a Pedro, Peter's making all these confessions Pedro está haciendo todas estas confesiones, that, Lord, I will go to jail for que you, yo iré a la cárcel por ti, that I'll give up my life for que you. me daré mi vida por ti. And Jesus looks at Peter Y Jesús le dice a Pedro, and says, tomorrow, before the rooster crows 3 times, dice que mañana antes que el gallo cante 3 veces, that you will deny me. tú me negarás. And the very next Y day, el próximo día, Peter denies Jesus. Pedro nega a Jesús. A little girl comes up to him and says, you're one of them. Una niña vino donde él y dice, tú eres uno de ellos. And Peter denied him. Y Pedro la negó. Then another man comes up and Peter denied him. Otro hombre viene y Pedro lo nega. See, Peter is like many of us, Pedro es como muchos de that when the nosotros, pressure que comes, cuando la presión viene, we fail. lo derramamos. When the pressure comes, we give up. Pero cuando la presión viene, lo rendimos. And we don't live the way that Jesus wants us to live. Y no vivimos como Cristo quiere que nosotros vivamos. But I'm so glad that wasn't the end of Peter's story. Pero estoy tan alegre que eso no fue el final de la historia de Pedro. But this afternoon, I want to look at the pressure that Jesus must have felt in the Garden of Pero en Gethsemane. esta tarde quiero mirar sobre la presión que Jesús tuvo que enfrentarse en el jardín de Getsemaní. We were in Israel in December, many from our church. Muchos de nuestra iglesia estuvimos en Israel en diciembre. And we went to the Garden of Gethsemane. Y fuimos al jardín de Getsemaní. And the Garden of Gethsemane is a garden of olive trees. Y el jardín de Getsemaní está lleno de palo de oliva. And as we stood in the Garden of Gethsemane, Y cuando estamos parados en aquel lugar, you would look over across the Kidron Valley and you would look into Jerusalem. podemos mirar hacia el valle de Sidrón y podemos ver a Jerusalén. And in Jerusalem, when you see from the Garden of Gethsemane, Y cuando miramos a Jerusalén sobre el jardín, is the Eastern Gate. están el portón de oeste. And the book of Revelation tells us Y el libro de Revelación lo dice, that when Jesus que comes, cuando Jesús he's going venga, to walk through that Eastern Gate. va a caminar por ese portón. The religions have come and sailed the Eastern Gate. I didn't hear that, Pastor. I didn't hear you. You didn't hear me. No. Religions Okay. have put Muchas and sealed the religiones Eastern Gate. han cerrado ese portón. And they put their dead bodies, tombs, in front of the Y Eastern han Gate. puesto muertos y tumbas al frente de ese portón. But guess what? Jesus is not going to be stopped by a seal on the Eastern Gate. Pero Jesús no va a ser parado por un sello en ese He's not going portón. to stop because of the tombs that are in Él front no of va a the parar Eastern por Gate. esa tumba que están When bloqueando ese Jesus portón. comes, he's coming in power. Cuando Cristo He's viene con coming in poder, authority. con autoridad, He's coming in majesty. con su Because majestad. he is the King of Porque kings es rey and the de Lord of y lords. Dios de Dios. And so Jesus is in the Garden of Y Gethsemane. Jesús está en el jardín de Getsemaní. He's facing all kinds of stress and pressure. Está enfrentándose a cualquier presión y decisiones. We read in Mark chapter 14 Leímos en Marcos capítulo 14 that Jesus shows us how to handle pressure. que Jesús nos muestra cómo manejar la presión. How do we respond to pressure in our own lives? Cómo respondemos a la presión en nuestra propia vida. How many know that out of the abundance of the heart the mouth speaks? ¿Cuántos saben que lo que abunda el corazón, la boca hable? And when we're Y squeezed, cuando somos apretados, when we go through difficult times, cuando vamos por momentos difíciles, whatever is on the inside of lo us que will está come dentro de out. nosotros va a salir. And Jesus shows us how we can handle the situations in Y life. Jesús nos muestra cómo manejar las situaciones de vida. How, this week, how did we handle the stress? Esta semana, ¿cómo lo enfrentamos las dificultades? How did we handle when we went to Stop and Shop?
¿Cómo lo manejamos cuando fuimos a Stop and Shop? and there was no eggs, Y no había huevos, and there was no milk, no había leche, and there was no toilet paper. no había papel de toilet. You know, we're running around like, man, what am I going to do? Estábamos corriendo, no sabíamos qué hacer. But Jesus is on the throne today. Pero Jesús está en el trono That en esta Jesus is tarde. still in control. Jesús todavía está en el And control. Jesus teaches us some lessons from Y Gethsemane. Jesús nos muestra algunas lecciones en el Getsemaní. In fact, Gethsemane means the oil press or the olive press. Getsemaní significa el oliva presado. How do you get the oil out of the olive? You got to crush it. ¿Cómo recibimos el aceite de la oliva? Hay que apretarlo. You got to press it. Hay que apretarlo. How many know God allows us to go through pressing times ¿Cuántos no saben que Jesús nos permite to see pasar what por will cosas come presiosas out of us? para saber qué sale de nosotros? The olive oil is where the power El is. aceite de oliva es donde está el poder. And God will allow the pressing to come into our Y Dios lives. permite que la presión llegue a nuestro corazón, a nuestra vida. Perdón. And Jesus would walk to the garden many times to pray. Y Jesús caminaba por ese jardín muchas veces a orar. And so Jesus leaves the communion service. Y así que Jesús se aparta del servicio de And comunión he takes some of his disciples to the garden to pray. y se lleva a algunos de sus discípulos para orar. And it says, and they went to a place called Y Gethsemane. dice que fueron al lugar llamado Getsemaní. And he said to his disciples, Y le dijo a sus discípulos, sit here while I pray. siéntense aquí a lo que oro. And he took with him Peter, James, and John, Y se llevó con él a Pedro, Jacobo y a Juan. and began to be greatly distressed and troubled. Y se mantenió a entristecerse. That encourages me today. Eso me da ánimo a mí hoy. That even if Jesus himself Que- was Que distressed, si Jesús mismo estaba desanimado, even if Jesus was troubled and sorrowful over the que situation, si hasta Jesús estaba triste de la situación, if Jesus went through that, then we can understand that we're going to go through it as well. si Jesús pasó por eso, entendemos que nosotros también pasamos por And eso. Jesus said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. Y Jesús le dijo, mi alma está muy afligida hasta la muerte. Jesus himself is distressed. Jesús mismo está preocupado. Jesus is full of fear. Está lleno de temor. He is extremely troubled. Está preocupado. He feels the pressure of what's going on, and he's ready to explode under the pressure. Él siente la presión de lo que está sucediendo y está a punto de explotar de esa presión. And that even Jesus got to the place that the pressure was mounting in him. Y hasta Jesús llegó a un lugar donde la presión estaba aumentando en él. You try to imagine what Jesus must have been feeling in the Garden of Gethsemane. Imagínense lo que Jesús estaba sintiendo en el jardín de Getsemaní. He knew what God's word said, Sabía lo que la palabra de Dios dijo, that in a few days he would be going to Golgotha. que en algunos días él iba a Gólgota, He would be dying on the cross. iba a morir en la cruz. I believe that he felt physical pain. Yo creo que él sintió dolor físico. He saw other people crucified on the cross. Él vio a otra persona crucificada. And can you imagine what he must have been feeling? Imagínense lo que estuvo sintiendo. That in about 7 days, Que en más o menos como en 7 días I will be nailed to an old rugged cross. yo iba a ser crucificado en una cruz. He knew that he would be whipped and scourged, Sabía que iba a ser azotado y with the lastimado. pieces of flesh taken off his body. Pedazos de su carne iban a ser sacadas de He su knew the vida. prophetic word that the crown of thorns would be shoved into his head. Sabía que la palabra profética que He una watched corona de others, espina iba a ser por su others cabeza. who were nailed to the cross. Él ha visto otro ser crucificado en la cruz. And some of us, we get a little, you know, they say sometimes men are crybabies. Y algunas veces decimos que los hombres son llorones. Because who said they are? You know, we can't take pain. Que no podemos aguantar el dolor. And Jesus knew that in a few days that he would suffer that kind of Y pain. Jesús sabía que en algunos días él iba a sufrir ese dolor. But not only was it physical pain, Pero no solamente era dolor físico, but it was emotional pain. pero era un dolor emocional también. He just gone through that Peter, one of his disciples, betrayed him. Él sabía que Pedro, uno de sus discípulos, lo negó. How many have ever gone through betrayal? ¿Cuántos han pasado por You know, esa someone writes situación? something bad about you on Facebook. A veces mucha
posiblemente han escrito algo mal de nosotros en Facebook. And we get all upset because of our emotions. Nos enojamos porque nuestras emociones se enojan. And Jesus understood emotional pain. Jesús entendía lo que era el dolor emocional. But I believe there was also spiritual pain that Pero Jesus felt. yo entiendo también que Jesús sintió un dolor espiritual. Jesus knows that in a few days he would carry the weight of the sin of the world upon him. Jesús sabía que en algunos días iba a cargar el peso del pecado del mundo. Can you imagine the attack of the enemy upon Jesus? Imagínense ustedes el ataque del enemigo en Jesús. Why are you going to do it? ¿Por qué lo va a hacer? How are you going to do it? ¿Cómo lo va a hacer? But Jesus went through it because of his love for us. Pero Jesús lo soportó por el amor a nosotros. He knew that when he carried the sin of the world upon him, Él sabía que cuando él cargaba el peso del pecado sobre nosotros, that his own father would turn his back on him and not be able to look at him. que su mismo padre le iba a dar la espalda y no podía mirarlo. Jesus understood pain. Jesús entendía dolor. And the pain of the garden is unbelievable. Y el dolor del jardín es increíble. Look at verse 35. Vemos el verso 35. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasare de él aquella hora. And then verse 36, and he said, Abba, Father, all things are possible. We sang about that this afternoon. All things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Y el verso 36 dice, y decía, y estábamos cantando de esto no hace mucho, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. You talk about praying under pressure. Podemos hablar de estar orando bajo presión. Jesus teaches us how to pray. Jesús nos enseña cómo orar. He didn't pray some little prayer here. Él no hizo una oración pequeña. He was praying in great distress. Estaba orando bajo una presión grande. And friends, if there's a time for the church to pray, it's now. Y amigos, si hay una ocasión donde la iglesia tiene que orar, es ahora. I'm not talking about some little prayer. No estoy hablando de una oración pequeña. I'm not talking about religious prayer. No estoy hablando de una oración But religiosa. what's going on in our world today, Pero lo que está sucediendo en hoy día, there is no answer from the world. no hay una respuesta del mundo. There is no answer from government. No hay la respuesta del There's gobierno. no answer from doctors. No hay respuesta de But I'm doctores. so glad that there is an Abba Father in heaven Pero estoy tan alegre que hay un who Abba is able Padre to en el answer cielo our que prayers. contesta nuestra oración. His word says, if my people, Su palabra dice, si mi which are called pueblo, by my name, si han llamado por mi nombre, shall humble themselves and pray se humillasen y oraren and seek my y face buscaran mi and rostro turn from their wicked y ways, se torcieran de su then I pecado, will forgive their sin y yo perdonaré and su I will pecado. heal their land. Friends, God is still the answer for the Dios todavía situation that we're going through. todavía es la respuesta de las situaciones que estamos And pasando. Jesus tells us prayed so intensely. Jesús nos muestra cómo orar tan He intensamente. prayed so fervently Oró tan ferviente, that sweat of blood came. que la palabra dice que su sudor era como gota de sangre. Jesus endured great sorrow. Jesús pasó por sufrimiento grande. He encountered lowliness. Se encontró con soledad. And Jesus cried out, Abba, Father, Y Jesús oró, Abba Padre, remove this cup from me. pasa de mí esta copa. Friends, what's the cup? Amigos, ¿qué es la copa? The cup is not the death. La copa no es la muerte. Jesus knew the will of the Father was to seek and to save them that were lost. Jesús sabía que el plan del Padre He era knew para that the él venir a cross salvar. was his plan. Sabía que la cruz era el plan. But the cup is the thing Pero la copa es that makes us feel real life. aquello que nos hace sentir lo que es la vida real. You think about all that Jesus had to endure. Pensamos todo lo que Cristo tuvo que enfrentarse. And how many know we're going to endure some things in this Y world? nosotros lo vamos a enfrentar algunas cosas en esta In vida. this world, you will have En trouble. en este mundo vamos a tener tribulación. Just because we're a Christian doesn't exempt us from the trials. Solamente porque somos cristianos no somos ejemplar de las tribulaciones. This virus doesn't know the difference between Christian and non-Christian. I didn't hear that. The virus. Okay. El virus no sabe quién es cristiano o no es cristiano. You turn this way. We're not exempt. No somos ejemplo. And Jesus shows us what trouble is. Y el Señor nos muestra lo que es el problema.
the forsaking of his disciples, Sus mismos discípulos the le dieron su denial of espalda. Peter, Pedro lo niega. the kiss of Judas because he betrayed him. El beso de Judas cuando lo entregó. He knew all the pain that he would have to go through. Sabía todo el dolor que tenía que enfrentarse. And every one of us will have to carry a cup. Y todos nosotros que estamos aquí tenemos que tomar una copa. Have you been in the garden? ¿Usted ha estado en el jardín? The garden of pain. El jardín de dolor. Have you been overwhelmed with the pressures of life? He estado demasiado sobrepreocupado con Have la you been presión de la crushed vida. with sorrow from a broken heart? Están sufriendo de un dolor, un corazón roto. How many of us this week have asked God why? ¿Cuántos de nosotros en esta semana le preguntamos a Dios por And qué? sometimes there's no answers right Y away. muchas veces no hay contestación rápida. And pain is a part of life. Y el dolor es parte de la vida. But when Jesus asked the Father to take the cup from him, Pero cuando Jesús le pregunta al Padre que pase de él esa copa, in biblical days, en los tiempos bíblicos, the cup was an ancient method of punishing someone. el vaso era un método de aquellos tiempos de cómo castigar a alguien. Whether a soldier was taking care of an enemy, Si un soldado estaba manteniendo a un prisionero, he would give him a cup. le daba una copa And in that cup was poison. y en esa copa había veneno. And the enemy, the captive, would have to drink that poison. Y el enemigo tenía que tomar ese veneno And to know that he was going to die. y sabía que se iba a morir. Jesus took our poison. Jesús tomó nuestro We veneno. should have been the ones who died. Nosotros merecíamos la muerte. But Jesus took the cup for us Pero Jesús tomó so la that copa we por could have nosotros life more para que abundantly. tengamos vida en abundancia. And Jesus paid the price for us. Y Jesús pagó el precio por nosotros. And he's crying out to his Father, Y está Abba, Father, orando al Padre, Abba Padre, take this cup from me, pasa de mí esta copa, but nevertheless not my will, pero no mi voluntad, but your will sino be la done. tuya, sino la tuya sea hecha. See, there is pain in the garden, Hay dolor en el jardín, but secondly, there is praying in the garden. pero segundo, hay oración en el jardín. Boy, I pray that what we're facing right now Oro que lo que nos estemos enfrentando ahora mismo would teach us how to pray. nos muestre y nos enseñe cómo orar. See, prayer is something that we know that we should do, La oración es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, but sometimes we struggle with prayer. pero a veces se nos hace difícil la oración. And people don't know how to handle stress. Y las personas no saben cómo manejar We la don't know how to presión. handle pressure. No sabemos cómo manejar la presión. That's why I was leaving the church the other day. Los otros días me estaba yendo de la iglesia Some guy came up to me panicking. y alguien vino hacia mí paniqueando. I have to get medicine and I don't have any money. Necesito medicina y no tengo dinero. So I gave him money to help me get his Y medicine. le di dinero para la medicina. See, when people get desperate, they do desperate Cuando las things. personas se ponen desesperadas, hacen cosas When desesperadas. people get full of pressure, they don't know what to do. Cuando la gente se sienten llena de presión, no saben qué hacer. And when you don't have a way out, Y cuando no tenemos una manera de salir, suicide becomes an option. muchas veces suicidio es una opción. Alcohol and drugs become an option. El alcohol y la droga se preocupan como una opción. But I'm so thankful Pero estoy tan agradecido for the child of God por el Hijo de Dios that we have another option. que tenemos otra opción. And it's crying out, Abba, Father. Y está llamando a Abba It's Padre. praying to our Heavenly Y Father. está orando a nuestro Padre And to know that celestial. He will never leave Y us. sabemos que nunca And He lo va a will never dejar. forsake Y us. nunca lo va a forzar. And Jesus goes to the garden to pray. Y Jesús va al jardín a orar And listen to His prayer, Abba, Father. y escucha su oración. All Abba things Padre, are possible for you. todo le es posible para ti. All things Todo es posible. are possible for you. Todo es posible para ti. All things Todo are possible for es you. posible para ti. That we may be panicked by a virus. Que podemos estar paniqueados por un virus, But all things are possible pero for todo es Him. posible por él. Cancer is healed, is possible in Jesus' El name. cáncer puede ser sanado en el nombre de Jesús. Provision is capable in Jesus' La name. provisión es posible en el All nombre de things are Jesús. possible for you. Todo es posible para ti. See, Jesus, in the intense pressure of His life, Jesús en la presión intensa de su vida, He cries out, él llora, Abba, Father. Abba Padre. See, prayer takes a different thing.
Sí, la oración toma algo diferente. when you know Jesus as your or God as your heavenly Father. Cuando conocemos que Dios es nuestro Padre That I'm not celestial. praying to a dead God. Que no le estamos orando a Dios I'm not muerto. praying to one of 1,000 gods. No le estamos a I uno de am miles. praying to the great I am. Estamos orando al I gran am yo praying to the soy. one who died for me. Al que murió por I'm mí. praying to the one that loved me. Al que me amó. I'm praying to the one that will never leave me El que nor nunca me forsake va a dejar. me. Friends, we need a personal relationship with our Father. Amigos, necesitamos una relación personal con nuestro Padre. We read in Romans chapter 8, Leemos en Romanos capítulo verse 8, 15. verso 15. For you do not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Porque no hemos recibido el espíritu de cobardía. How many are glad that as Christians we don't have to live by fear? ¿Cuánto estamos contentos que no tenemos que vivir Yeah, por we live in miedo? this world and we got to use all the precautions we can. And Estamos en este mundo y tenemos que usar You todas know- las preocupaciones. not shaking hands, not hugging somebody. No dándole la mano a alguien, no abrazando a alguien. But the reality is, Pero la realidad es as a believer, que como un creyente I don't have to walk in fear no, today. no tengo que andar en temor. Because God has not given me a spirit of fear, Porque Dios no le da un espíritu de temor, but of love and of power and of a sound mind. pero de amor y de una mente sana. Because He lives, Porque Él vive, I can face tomorrow. yo puedo pensarme Because He mañana. Porque Él lives, vive, all fear is gone. todo el temor se va. He says, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Nosotros hemos sido adoptados como sus hijos y podemos exclamar Abba Padre. What a difference it makes. ¿Qué diferencia hace? Say, Lord, my Father, Dios mi Padre, Daddy, I love you. Padre te amo. Man, when my grandkids and my kids call me, I'm there to answer whatever I can. Cuando sus nietos y sus hijos lo llaman, Él And contesta. when you know who your Father is, you pray totally different. Cuando sabemos quién es nuestro Padre, oramos totalmente diferente. I'm not praying to my mama's God. Yo no estoy orando al Dios de mi I'm mamá. not praying to the pastor's God. No estoy orando al Dios del I am pastor. praying to my Father in heaven. Estoy orando al Dios del cielo. And when I'm full of pressure, I can pray to Him. Y cuando me siento lleno de presión, Because oro a Él. Jesus teaches us to pray. Porque Jesús nos muestra cómo Our orar. Father, who art in heaven, Padre nuestro que está en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea su nombre. Friends, when I know His name, there's power in the name of Jesus. Yo sé que en su nombre There hay is poder. victory in the name of Hay Jesus. victoria en el nombre de Jesús. There is salvation Hay, in the name of hay Jesus. salvación en el nombre de There is Jesús. healing in the name of Jesus. Hay sanidad en el There nombre de is Jesús. provision in the name of Hay Jesus. provisión en el nombre There de is Jesús. peace in the name of Jesus. Hay paz en el nombre de And when we Jesús. pray, we're praying to my Father in heaven. Y cuando oramos, está orando a mi Padre que está en el cielo. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done on earth. Hágase tu as it is voluntad in heaven. en el cielo, así en la tierra. See, when I know my Father, it's easy to surrender. Cuando yo sé quién es mi Dios, es fácil rendirme. Because I know that every good and perfect gift cometh down from the Father above. Porque yo sé que todo regalo perfecto viene de mi Padre de arriba. Then Jesus says, give us this day Y our daily bread. Jesús dice, danos cada día hoy nuestro pan. Lord, today give us daily water. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestra agua de cada día, dánoslo hoy. Even though Costco may not have any, Aunque quizás Casco no tenga agua, but God has water to give to us. pero Dios tiene agua de darnos. Man, give us today our daily toilet paper. Que nos dé hoy nuestro papel de toile diario. You know, people are hoarding it. Mucha gente lo están almacenando. I'm so glad God is my provider. Estoy tan alegre que Dios es mi proveedor. He says, I've never seen the righteous forsaken Él dijo que nunca ha habido médico or que his seed pida begging bread. y alguien que pide pan. He will give us what we need Él today. nos dará lo que necesitamos hoy. Forgive us our debts as we forgive those who trespass against us. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. And lead us not into temptation. Y líbranos de tentación, Temptation to doubt, temptation to fear, temptation to be full of anxiety. tentación de dudar, tentación de tener ansiedad, But tentación de deliver miedo. us from evil. Pero libéranos del mal, For thine is the kingdom porque suyo es el reino and the power y el poder and the y glory la gloria forever and ever. por siempre y siempre. Amen. Amen.
Jesus teaches us that pressure builds. Jesús nos enseña que la presión se acumula. And we see that in our world today. Y vemos eso en este mundo. But when we're overwhelmed with pressure, Pero cuando estamos sobrecargados con presión, I need to pray that all things are possible with him. necesito orar que todo es posible. All things are possible. Todo with es him. posible. All things are possible. Todo with es him. posible con Nothing él. is impossible for Nada him. es imposible para That's él. not just a song. That is the scripture. That is God's holy word. Eso no es That solamente all una canción. things are possible with him. Pero es una realidad que todo es posible con él. That means I can pray, God, put a hedge of protection around my kids and my grandkids. Yo puedo orar que Dios ponga una protección That, hacia oh mi hijo. God, that you can spare Staten Island. Que Dios libera a Staten Island. That, God, you can pour out your spirit on all situations. Que Dios pueda Because- derramar su poder sobre toda situación. Because all things are possible to him. Porque todo es posible para él. Jesus prayed, remove this cup from me. Jesús oró, pasa de mí esta copa. Lord, take this thing from me. Lord, I don't want to go through it. Jesús estaba orando, Dios, Padre, no quiero pasar por esto. But what did he say? Yet not my will, Pero ¿qué dijo? No mi voluntad, but your will sino tu voluntad be done. sea hecha. See, there are some things we go through in life that we would change if we could. Sí, hay algunas cosas que pasamos por nuestra vida que si lo podamos cambiar, lo cambiaríamos. And some things you don't understand. Y a veces no entendemos. Just like 3 years ago when my daughter died, I didn't understand that. Como 3 años atrás, cuando mi hija se murió, no entendí. And when I have to go home and see my grandchildren Y cuando tengo que regresar a la casa y ver a mis nietos, and my oldest granddaughter is texting Emma and me every day. y mi nieta mayor está mandando texto a mi esposa y a mí todos los días. Especially with the virus and saying, are you okay? Are you okay? Especialmente con el virus, preguntándonos si estamos bien. See, there's some things you don't understand. Si hay algunas cosas que no entendemos. Some things we would change if we could. Algunas cosas, si podríamos cambiarlas, las cambiaríamos. But if we're going to follow God, Pero si vamos a seguir a Dios, we have to get to the place, Lord, not my will, tenemos que llegar a un lugar que nos digamos, no es mi not voluntad, my will, no mi voluntad, but your will be done. sino tu voluntad sea hecha. And when we get there, surrender is where the peace comes. Y cuando llegamos al lugar de que nos rendimos, es That cuando llega God, you la know where paz. I'm at. You know what we're facing. Dios sabe dónde estamos, sabe lo que estamos enfrentando. And that all things work together for good. Y que todo trabaja para el bien. See, it's in the Gethsemanes of life that we need to remind ourselves Son en el Getsemaní de la vida que tenemos que recordarnos. that Jesus went through the pain. He's praying in the garden. Que Jesús pasó por el dolor y está orando en el jardín. And why was he praying? ¿Por qué estaba orando? 3 times he went, saw his disciples. 3 veces él se fue y vio a sus discípulos. And guess what? They fell asleep. Y las 3 veces se quedaron dormidos. How many have people that have fallen asleep on you? ¿Cuántos han tenido personas que se han quedado dormidos? And Jesus went and saw, can't you stay awake with me 1 hour? Y Jesús lo dijo, no puede orar conmigo aunque sea 1 hora. How many sometimes you got to go through the garden by yourself? ¿Cuántas muchas veces ustedes tienen que pasar por el jardín And solo? Jesus went back and he prayed again. Jesús regresó y oró otra vez. And then he went back and prayed again. Y regresó y oró otra vez. You know what that tells me? Y eso es lo que me dice a mí, That in the time of pressure, que en el tiempo de presión, God is still in control. Dios todavía está bajo control. He says God is still in control. Dios todavía está en el That God control. is sovereign. El Dios es soberano. That God knows where you are this Que afternoon. Dios sabe dónde tú estás en esta He tarde. knows what you're facing right now. Dios sabe lo que está enfrentando ahora mismo. And your Gethsemane Y tu Getsemaní is a place of suffering. es un lugar de sufrimiento. But God will make it a place of strength Pero Dios lo hará un lugar de fuerza. if we don't get stuck in the pain. Si no te mantiene atrapado en el dolor, But we come to the place of prayer. pero llegamos al lugar de oración. See, when I understand the power of prayer, Hermano, cuando entendemos el poder de la oración, I come to realize that it's not by might nor by power, but by my spirit, saith the me doy Lord. cuenta que no es por mi propia fuerza, sino es por mi espíritu, dice el Señor. And that God will give me strength in the weak times. Y Dios me dará la fuerza en los momentos difíciles. And Jesus went from the place of pain to the place of God's peace. Y Jesús fue de un lugar de dolor a un lugar de la paz de Dios. See, Jesus is not wrestling with God's will. Dios no está luchando con la voluntad de Dios. He's resting
está descansando in God's will. en la voluntad de Dios. See how many Christians are fighting God. We're wrestling with God, saying, Muchos God, no, creyentes estamos it doesn't peleando, work. estamos luchando con Dios. Friends, when you can surrender to God's will, Pero cuando lo podemos rendir a la you don't voluntad have de to Dios, fight anymore. no tenemos que pelear más. You don't have to wrestle with No God. tenemos que luchar más con Dios. All I can do is begin to rest in God. Lo que puedo hacer es descansar Come en unto me, Dios. all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Venir a mí todo aquel que está God trabajado wants us descansado. to Yo stop le the de descansar. wrestling Dios quiere que comencemos a descansar. and wants us to rest in Him. Quiere que descansemos en Él. See, Jesus understood that he doesn't have to rebuke God's will. He has to surrender to God's Jesús will. sabía que no tenía que reprender la palabra de Dios, sino tenía que rendirse a la palabra de Dios. We used to sing a song. You gonna sing? No, I'm not Oh, going okay, to good. sing. I'm going to read it. Okay. You can sing. No. No, en algún Go ahead. tiempo, no, I'm not gonna sing. En un tiempo cantaban una canción. All to Jesus I surrender. Todo a Cristo yo me rindo. All to Him I freely give. Todo a Él lo doy gratis. I will ever love and trust Him. Siempre lo amaré y confiaré en Él. In His presence daily live. En su presencia viviré. The chorus says, I surrender all. El coro dice, yo me I rindo a surrender Él. all. That one, right? Go right No, ahead. no. Go right ahead. That's it. That's what I'm going to give you, Pastor. Yo me rindo a Él. Hey, you're on Facebook Live. Go ahead, sing. This is your American Idol debut. Yo me rindo a Él. What'd you say? I surrender all. Oh, all to Thee, my blessed Savior. Todo a Él, mi Salvador. I surrender all. Yo me rindo. All to Jesus I surrender. Todo lo rindo a Jesús. Humbly at His feet I bow. What was that? Humbly at His feet I bow. Humildemente me dobla a sus pies. Worldly pleasures all forsaken. Todos los placeres del mundo los arrepiento. Take me, Jesus. Tómame, Jesús. Take me now. Tómame ahora. See, something happens when you can surrender. Algo pasa cuando lo podemos rendirnos. Stop fighting Him. Paren de pelear. Say, God, in the garden, the pressure, I can't take it anymore. Digan, Dios en el jardín no puedo aguantar la presión más. But I surrender it Pero lo rindo a ti. to you. A ti. Remember the story of Job. Lo recordamos de la historia de Job. Can you imagine the pressure that Job was under? Imagínense la presión que estaba He Job. lost everything in life in one day. En un día perdió todo lo que tenía en la vida. And he fell down on his knees and he began to worship God. Y él se arrodilló y comenzó a adorar a Dios. The Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Entonces Job se levantó y He was able to surrender it. Él lo rindió todo. And then the enemy went back to God and says, hey, if you make him sick, he will curse God and die. Entonces el enemigo le regresó y fue a donde Dios dijo, si no le da una enfermedad, él te va a maldecir. So the enemy came and gave him sickness all over his body. Entonces el enemigo vino y le dio una enfermedad por todo su cuerpo. And he said, I will not curse my God. Y Job dijo, no voy a maldecir a This mi morning or Dios. this afternoon, we need to worship God. We need to worship En Him. esta tarde tenemos que And in the adorar a time of Dios. pressure, we need to lift up the name that's En el above medio de every la other presión name. tenemos que alzar el nombre de Hallelujah, Dios. Lord. Glory to your name. But there's one more thing in closing. Hay un punto más antes de cerrar. We see the pain of the garden. Vemos el dolor del jardín. And as a world, we're in pain right now. Y como en un mundo estamos en dolor ahora. And the world is at its worst right now. Y el mundo está en su peor ahora. No one has an answer for what they're going through. Nadie tiene una respuesta por lo que están pasando. No one has an answer to fix it. Nadie tiene una respuesta cómo arreglarlo. But this is a time for the church to come to the place of prayer. Pero este es un tiempo donde la iglesia llegar a un lugar de That oración. my house shall be called a house of prayer. Que mi casa será una casa de oración. And if we will go to the house of prayer, guess what's on the other side of the garden? Y si vamos a la casa de oración, adivinen qué está al otro lado del jardín. Is the prize of the garden. Está el premio del jardín. How many remember years ago the boxes of cereal? ¿Cuántos se recuerdan años atrás la caja de cereal? And there'd be the prizes Y in the cereal. había un premio adentro de la caja. And you say, man, I like the prize. Y yo
y yo decía, me gusta el premio. And you open the cereal. Y abría la caja de cereal. You don't care about the Fruity Pebbles. No me importaban de los Fruity Pebbles. You just want to get to the prize. Solamente queríamos el premio. I remember Cracker Jacks, and they had that little prize in there. ¿Cuántos se recuerdan la cajita de Cracker Jack y tenía un premio adentro? The Cracker Jacks are stale. Podían estar ya viejos. But you didn't care. All you wanted was the little prize. Pero lo que queríamos era el premio. Let me tell you, God doesn't give us a little prize. Déjame decir, Dios no nos da un premio pequeño. He gives us everything we need Nos da todo lo que necesitemos. for life and godliness in Christ Por Jesus. su vida en vida de Jesús. See, what is the prize that God gives us ¿Cuál when we es- go through the garden? ¿Cuál es el premio que Dios nos da cuando pasamos por el jardín? Let me give you a few. Jesus gives us courage Dios nos da el ánimo to face our tomorrow. para enfrentar el mañana. I don't know how the world will face what we're going on right now. Yo no sé cómo el mundo se va a The enfrentar. world is full of panic. El mundo está lleno de The pánico. world is full of stress. El mundo está lleno de preocupación. The world is full of fear. Say, what are we going to do? Está lleno de miedo. ¿Qué vamos a hacer? I'm so glad as a child of the living Yo God soy tan alegre que como un hijo de that Dios I have a viviente, courage to face tomorrow. que tengo el ánimo de That I'm enfrentar el not, mañana. yeah, the virus is real, Sí, el virus es real, but my God is real. pero Dios es And my real. God rules and Y reigns. Dios reina. And because He Y lives, porque Él vive, I can face yo puedo tomorrow. enfrentarme al mañana. Jesus understood the pain, Jesús entendía el dolor, but He had the prize pero tenía el premio. that if I go to the cross, Que si voy a la cruz, I will be buried, voy a ser enterrado, but I'm going to rise again one day. pero voy a resucitar un See, día. Jesus gives us the prize of courage. Jesús nos da el premio del ánimo. Jesus also gives us the prize También Jesús nos da el premio. that we need to persist and not give up. Tenemos que ser persistentes y no rendirnos. This is not the time to withdraw. Este no es el tiempo de retrasar. It's not the time for the church to cover up and say no more. No es tiempo para que la iglesia se cubra y decir más nada. But we need to pray like we've never prayed. Pero tenemos que orar como nunca hemos In orado. Luke 18 verse 1, we have a widow. En Lucas capítulo 1 tenemos una viuda And she went to the judge for justice. y fue al juez para justicia. And she kept going back day after day after Y day. todos los días iba por los días. And finally we read in Luke chapter 18 Y finalmente leemos en Lucas capítulo 18 that the judge finally gave in because she kept bothering him. que el juez por fin se rindió porque ella seguía molestándolo. I'm so glad God is saying, you persist with me, you pray, you continue to pray. Estoy tan alegre que Dios dice que sea persistente, que You're not sigamos praying orando. to get God on your side No estamos orando para tener a Dios en nuestro because God's always lado, been on your side. porque Dios siempre ha estado en He nuestro was lado. on your side before you came to Him. Él ha estado a tu lado antes que tú venías He hacia was él. on our side before last week. Estaba en nuestro lado antes He's de la going to be semana on our pasada. side today. Él va a estar a nuestro lado And hoy He's going to be on our side y tomorrow. va a estar a nuestro lado mañana. Because if God be for Porque us, si Dios con nosotros, who can be against us? ¿quién en contra de nosotros? And that's why we can pray. Por eso podemos orar. And when God gives us a yes, we can pray and praise Him. Cuando Dios nos da el paz, podemos orar y orar y adorarlo. But how many of us can praise God when He gives us a no? Pero ¿cuánto podemos orar cuando Dios nos dice no? Oh, we don't like the no so well. No nos gusta But el when no God tanto. says no, it's for our good. Pero si Dios dice no, es por nuestro propio And bien. God, and God will give us a wait. Y Dios nos dará They that wait upon the Lord aquellos que esperan en Jehová, shall renew their strength. renuevarán su They shall mount fuerza. up with wings as eagles. Se levantarán como águila, con He didn't creo de say, águila. he didn't say like chickens. No dijo como pollo, Because chickens, all they do is cluck. porque el pollo lo que hace solamente es hacer movimiento And they get nowhere. y no se mueven para ningún lado. Eagles soar. Pero el águila They vuela. soar on the wings. And águila as vuela. children of God, we don't need to be like a chicken. No But podemos we ser can como soar on wings pollo, of eagles. sino He como is a águila. great God. Él es He is nuestro a Dios. God that will give us the prize of answered Él prayer. es un Dios que nos dará a través de la oración Another un premio. prize that God gives us is that God strengthens us in the midst of the trial. Otro premio que Dios nos da, que en el medio de la prueba Dios nos da fuerza. See, as a believer, Como un creyente I have the hope that the world does not have. tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Because it says, I'll never leave you. Que Él dice, nunca te dejaré, I will never forsake you. nunca te dejaré.
He says, I'll provide all of your needs according to his riches and Siempre glory. in proveeré Christ todas Jesus. tus necesidades de acuerdo a mis riquezas. He says that my grace is sufficient for you. Dice que mi gracia es He, suficiente para he ti. gives us the hope and the promise that all things work together for good to those who love God and called according to his purpose. Nos da una esperanza que todo trabaja para bien para aquellos que llaman el nombre y trabajan para el nombre de Dios. No, we're good. We're finished, right? My son has a reading disability, Mi hijo tiene un problema con leyendo and he struggled all throughout school. y toda a través de la escuela tuvo ese problema. He would work hard Trabajaba fuerte, and get a C or a D. pero siempre un C o una D de sus notas. And we didn't know Y what he had no sabíamos que él tenía until we found out. hasta que nos dimos cuenta. Every day Emma would pray over him or I would pray over him. Todos los días mi esposa y yo oramos sobre él. Hey Ronnie, you can do all things through Christ who strengthens you. Ronnie, todo lo puede en Cristo que te fortalece. I want to assure you today that you can do all things through Christ. Te quiero asegurar hoy que podemos hacer todas las cosas a través de You Cristo. can face this crisis with his strength. Podemos enfrentarnos a esta crisis con su I don't know what you're fuerza. going through in your life, Yo no sé qué está pasando en tu vida, but there is a God that says, I will give you strength. pero hay un Dios que dice te daré fuerza, I will give you hope. te daré esperanza, I'll give you a peace that passes all te understanding. daré la paz que sobrepasa todo And so no matter entendimiento. what you're facing today, Así que no importa qué está enfrentando hoy. I'm so thankful what Paul says. Estoy tan alegre de lo que dice Pablo. Be anxious for nothing, No nos preocupemos por nada, but in everything by prayer pero en todo en oración and supplication y en suplicación, with thanksgiving. con acción de gracia, Present your requests. presentemos Present your burdens. nuestras cargas, Present your needs to the nuestras Lord. necesidades And the peace of God, y la paz de Dios which passes all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your hearts and your mind guardará tu corazón y tu in mente Christ Jesus. en el nombre de Cristo. In the Old Testament, El Antiguo Testamento, there was a priestly breastplate. I'm sorry, I didn't hear And I know we say it in most services. that. Le dijimos en los próximos servicios, In Numbers chapter en 6, Número capítulo 6, the Lord bless you. Dios te bendiga, The Lord bless you. Jehová te bendiga, Boy, we can walk out today saying, thank you, Lord, you're going to bless me. y podemos caminar y salir de este lugar y decir, You're Dios, going to tú me vas a bless my bendecir. family. Bendice nuestra You're familia, going to bless our city. bendice nuestro pecado, You're going to bless ICC. bendice a ICC. The Lord bless you and keep you. Jehová te bendiga y te guarde. I'm so glad that when no one else can keep me, God can keep me. Estoy tan alegre con que nadie más me puede guardar, Dios me puede The guardar. Lord make his face shine on you Jehová haga resplandecer su rostro sobre and be ti gracious to you. y tenga de ti misericordia. The Lord turn his face towards you Jehová alce sobre ti su rostro and give you peace. y ponga en ti paz. Boy, don't we need peace? No necesitamos paz. Where do we get it? We get it from his presence. ¿De dónde la encontramos? La encontramos de su Hallelujah. presencia. Can we just worship him? Can we just lift up our name? Podemos and alzar worship nuestras him? voces y adorarlo en esta tarde. Hallelujah, Lord, glory to your name. Hallelujah, Lord.